Dice la Escritura: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, dice que Dios, que de las tinieblas mandó a que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque las tinieblas desde un inicio se levantaron contra la luz. Las tinieblas es el mal. Las tinieblas provienen de lo que se opone a Dios. Provino desde un inicio de aquello que se opuso a Dios, del maligno. Y Dios hizo resplandecer a causa de su verdad, a causa de su corazón, para que las tinieblas fueran avergonzadas. Y las tinieblas, desde un inicio, desde la formación de la tierra, se opusieron a la verdad, tratando de engañar al hombre, tratando de poner todo lo de él, tratando de turbar al hombre y desviarlo de la verdadera luz. Las tinieblas se oponen siempre, como dice el Señor, que desde el inicio Satanás es padre de mentira, porque desde un mismo inicio él es el engañador y es padre de mentira. Desde el mismo inicio nunca anduvo en verdad, nunca amó la verdad. Y desde un mismo inicio ha tratado de que el hombre ame las tinieblas más que la luz. Y desde un mismo inicio ha conseguido que la mayor parte de los hombres amen las tinieblas más que la luz. Por eso que cuando el Señor vino, se dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y esto por qué? Por el engaño de Satanás, porque él engaña a las personas, engaña los corazones de las personas y les hace creer que aquello que es oscuro es claro y es luz, y les hace creer que aquello que es luz es oscuro. Y siendo así, les cambia el pensamiento y les cambia la vista de Dios. La vista de Dios hace que en sus corazones no alumbre. La verdad de Dios hace que en sus corazones no alumbre, sino que alumbre la luz oscura que Él tiene. Por eso dice, mira bien, que la luz que hay en ti no sea tinieblas, porque si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no más serán las mismas tinieblas? Entonces muchas personas piensan estar en luz, pero están en tinieblas. ¿Qué es esto? Piensan tener buenos atributos, pero son tinieblas y oscuridad. Piensan tener buenas virtudes, buenas cualidades espirituales, pero son tinieblas y oscuridad. Piensan tener buenas posesiones y buenas adquisiciones y piensan que son inteligentes, pero no es más que tiniebla y oscuridad lo que tienen. Pero cuando la luz viene, o sea, toda la verdad de Dios, y el hombre la recibe, todo aquello se va, todo aquello huye, porque la luz en las tinieblas resplandece. Si algo está oscuro y la luz viene, se va la oscuridad. Así sea natural o así sea artificial, la luz es luz, y cuando la luz viene, la oscuridad tiene que irse. Pero cuando la luz no tiene fuerza, cuando hay un bombillo que no tiene fuerza para prender porque ya está malo, la oscuridad permanece. Y esto es comparable con el hombre que es rodeado de oscuridad y no puede alumbrar para que esa oscuridad se vaya. ¿Cómo es esto? Le viene ¿qué? El afán, la ofensa, la turbación, la pobreza, la debilidad en una u otra cosa, la enfermedad, le vienen catástrofes, le vienen cosas negativas en su vida, y por causa de todo eso que le viene, él se deja guiar por todo aquello, y entonces su comportamiento no es de luz, sino que su comportamiento es de oscuridad, como cuando alguien ofende a alguien y el ofendido responde con ofensa. Esto es que las tinieblas venzan. Cuando el hombre se deja guiar por eso, cuando el hombre se deja atraer por eso, cuando el hombre se deja vencer por eso, ya las tinieblas lo vencieron. Por eso es que dice que no respondamos mal por mal, que no devolvamos mal por mal, no devolviendo mal
mal por mal, ni maldición por maldición, porque fuimos llamados para heredar bendición. Y también el Señor dijo que al que te aborrece, ámalo, y al que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, y haced bien a los que os aborrecen, porque esto es la verdadera luz, la luz que vence a las tinieblas. Pero cuando el hombre dice, aquel me hizo mal, yo le voy a pagar con la misma, él va a saber quién yo soy. Esto es que las tinieblas ya lo vencieron, las tinieblas ya lo engañaron, las tinieblas lo atrajeron y van ambos al infierno. Por eso no se debe responder al hombre conforme a su obra, para que no sean ya dos los que van a perdición, sino que sea uno solo. No respondas al necio conforme a su necedad, dice la Escritura, para que no seas tú también como él. Entonces, ¿qué es responder al necio conforme a su necedad? Responder, actuar, no solamente responder de boca, sino con la acción, conforme a la necedad que él hace, conforme a la oscuridad que él hace. ¿Por qué? Porque ya no va a ser uno solo el que está caminando en oscuridad y que está caminando al infierno, sino que ahora serán dos, él y aquel que se deja engañar y aquel que responde de la misma manera. Entonces, la luz no es así, sino que la luz vence con el bien al mal. El mal se levanta, el mal ofende, el mal roba, el mal maltrata, el mal menosprecia, el mal agrede, el mal calumnia, el mal vitupera, el mal ofende y hace toda clase de maldad. El mal paga mal por bien, pero el bien no se deja guiar por eso, sino que el bien se levanta sobre el mal para vencerlo, pero no con mal, sino con bien, con amor, con perdón, con acción de benignidad, devolviendo no mal por mal, sino bien por mal. De los impíos salga la impiedad, dice el proverbio de los antiguos. Porque de los impíos debe de salir la impiedad, no de mí. Si de mí sale la impiedad para responder a la impiedad que se me hizo, entonces la impiedad estará en mí, y en la impiedad ciertamente primero habrá salido del impío, pero después también salió de mí, entonces yo también seré llamado impío. Por eso dice así el proverbio de los antiguos, que de los impíos salga la impiedad. Mi mano no será contra ti, porque Saúl perseguía a David, pero sin embargo la mano de David nunca se levantó contra Saúl, sino que más bien le hacía bien, más bien trataba de abogar por él, porque no lo matasen o porque no lo agraviasen. ¿Por qué? Porque el bien estaba en él, pero el mal estaba en aquel que lo perseguía. De él salía la maldad y de él debía de salir, no de David, sino del maligno. Y entonces, el hombre que vence así a las tinieblas, en este verdaderamente está el Espíritu de Dios. Este es verdadera luz. Este es aquel que vence a las tinieblas. Esta es aquella luz que no está opaca. Y esta es aquella luz que no está ya dañada, como un bombillo que prende porque está como nuevo. Pero aquel que está lejos de la verdad de Dios, lejos de las Escrituras, lejos del conocimiento del corazón de Dios, lejos de la orden del Espíritu Santo, lejos de la enseñanza continua de Dios, este es un bombillo que ya está malo. Este ya no sirve, ya no funciona. Y cuando lo van a prender, no puede prender. Y la oscuridad prevalece sobre él, porque está lejos de la fuente de la luz. Y la fuente de la luz, la fuente de la energía, es el corazón de Dios. Y el corazón de Dios es toda su palabra, que abunda y debe de abundar en el corazón del creyente verdadero. Y por eso dice la Escritura, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, porque esa es la única forma de vencer a las tinieblas. Esa es la única forma. Jesucristo venció a la muerte siendo crucificado, callando a las ofensas de sus ofensores, callando a sus provocaciones. Por eso dice que miremos a aquel que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, aquel que dio
el testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que es Cristo Jesús el Señor, dio testimonio de la profesión de la luz, porque esta es la profesión del creyente, esta es la profesión de Dios, la luz, porque Él es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Él nunca responde con tinieblas, sino con luz responde. El Señor se venga de sus enemigos. ¿Por qué? Porque es necesario que las tinieblas ejecuten todo el mal que han de ejecutar hasta el final del tiempo, antes de que ellas sean quitadas y sean arrojadas al infierno, para que entonces la luz sea aprobada. Pero al final las tinieblas deben ser arrojadas a su lugar, al lugar de donde salieron las tinieblas, a la profundidad del infierno, porque las tinieblas no pueden heredar el reino de Dios, las tinieblas no pueden heredar la luz, y en el reino de Dios no hay mudanza ni hay sombra de variación, como en la tierra hay sombra. En la tierra hay sombra, y todas las cosas tienen una sombra en la tierra, pero en el cielo no hay sombra, porque la Escritura dice que Dios es aquel que no tiene mudanza ni sombra de variación. En Él no hay sombra de variación, y esto es espiritual y esto es tangible. En el cielo no hay sombra, y la sombra es oscura. Entonces, la sombra, que es oscuridad, esto no lo hay en Dios y esto no lo hay en el cielo. Por tanto, nada que responda con oscuridad podrá heredar el reino de los cielos. Por eso dice que no entrará en la santa ciudad de Jerusalén ninguna cosa mala, ni que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y si Él es luz, la luz en cuya luz no hay tinieblas, porque no hay ninguna tinieblas en Él, solamente entrarán aquellos que no tengan ninguna tinieblas en sí mismos para responder con tinieblas, sino que mansos reciben todo aquello que viene contra ellos, y mansos reciben todo aquello que se levanta para derribarlos. Mansos reciben todo aquello que los vitupera, que los menosprecia, que los calumnia. Pero el que tiene oscuridad, lucha. ¿Por qué? Por prevalecer con oscuridad contra la oscuridad, y hace trampas y busca caminos que no son los que Dios ha trazado para él, sino que busca estrategias para vencer la oscuridad que se levanta. Esto es como cuando alguien verdaderamente tiene dones y tiene frutos de Dios y realmente no es visto, no es escuchado, y trata de buscar caminos y trata de buscar estrategias para ser escuchado y actúa con tinieblas. Así hacen muchos predicadores hoy en día, y hacen artimañas y hacen estrategias, compran personas para manifestar para aparentar que manifestaron dones, que manifestaron liberaciones, que manifestaron sanidades, y hacen de todo tipo de estrategia, aún que ni es bueno hablar de ella. ¿Por qué? Porque son oscuridad, porque actúan por un interés, porque hay tinieblas en sus corazones. Pero el que verdaderamente es luz, a no le preocupa nada, ni le preocupa si es llamado profeta, o es llamado apóstol, o es llamado pastor, o es llamado evangelista, o es llamado hermano, o es llamado nada, como Juan Bautista, que él era profeta, y más que profeta, dijo el Señor. Pero sin embargo, él no se preocupaba por nada de eso, y cuando le fueron a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Él dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Sin embargo, él era el Elías que venía en ese momento anunciando al Cristo, porque el Señor dijo de él, de Elías, a la verdad vendrá primero, y Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron, y entonces los discípulos entendieron que había hablado de Juan el Bautista. Sin embargo, él dijo que no era, porque él no buscaba vencer a las tinieblas que se levantaban para decirle, tú no eres nada, porque aquellos que fueron a preguntarle, le estaban preguntando con el fin de hacerle ver que él quién era, que él no era nadie. Pero él no trató de levantarse contra eso, sino que él se dejó humillarse, él se dejó menospreciar, así como el Señor se dejó menospreciar también. Y así como Pablo decía no ser nada y ser el menor de los santos del Señor, sin embargo, diciendo que era el menor, realmente era el mayor, porque este es el mayor.
el que es el menor. Porque las tinieblas tratan de opacar al hombre, las tinieblas tratan de menospreciar al hombre, que el hombre sea menospreciado por los demás, de que el hombre sea opacado. Pero cuando el hombre se levanta con estrategia, se levanta para decir yo sí soy, Dios me dijo esto y esto otro, y aquello no es verdad, porque mucha gente sale haciendo así. Sale con testimonios falsos diciendo que el Señor se le manifestó, que se le apareció, que le dijo, y esto es oscuridad que hay en sus corazones. ¿Para qué? Para con oscuridad alcanzar sus propósitos. Pero esto, que ese falso, se manifestará en el día del Señor, el cual descubrirá las intenciones de los corazones y lo oculto de las tinieblas. Por eso es que no se debe juzgar nada, ni para bien ni para mal, hasta que venga el Señor. Porque el verdadero y las cosas verdaderas están ocultas en aquel que ve las cosas en oculto. El Señor lo dijo, que ora tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que esté en secreto te reconocerá en público. El que realmente es luz hace todas las cosas con amor para agradar a Dios y ejecuta las cosas de la luz. ¿Para qué? Para vencer las tinieblas, pero no con tinieblas, sino con luz. Y esta victoria no es vista por los hombres. Esta victoria es vista por Dios, porque aquel que ofende a uno y ese uno se queda ofendido, es visto como que perdió delante de aquel que lo ofendió. Aquel que recibe un puñetazo y es tirado por tierra y no responde y se queda quieto y se queda manso, es visto por los demás como que ¿por qué actúa así? Como que lo ven como negativo. Lo ven como alguien que realmente no tiene fuerza, no tiene valor, no tiene poder. Delante de los ojos es visto como negativo, pero delante del cielo es visto como positivo. Cuando aquello es por Dios, no realmente por otra cosa, no, porque si alguno sufre por causa del Señor, este es bienaventurado. Si es por causa del Señor, pero ninguno de vosotros sufra o sea allí calumniado, o se hable mal de él por malhechor, por entremeterse en lo ajeno, por borracho o demás cosas. No, cuando realmente es por el Señor. Entonces, delante de los hombres, el que realmente es luz, no se ve como que es luz, sino que lo ven como oscuridad, porque no hace nada, se queda quieto, no tiene ninguna reacción, no lucha, no guerrea. No, es que esto es de las tinieblas, esto es de la oscuridad. El que es luz manifiesta la luz y le importa que lo vea la luz, que es Dios. El que ve en secreto todas las cosas, la luz en las tinieblas resplandece. Aunque delante de los ojos de los hombres, como cuando Cristo fue crucificado, que le decían, mira, si tú fueras el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas ahora de la cruz? Y entonces creeremos en ti. Así mismo es visto. Si tú eres, ¿por qué no haces esto? Si tú eres, ¿por qué no eres visto? Si tú eres, ¿por qué entonces no ejecuta allí tales milagros? ¿Por qué entonces Dios no te da grandes beneficios? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Así como como a Cristo le decían todas estas cosas. Pero tiene verdadera victoria sobre las tinieblas. Esta victoria no es vista por los hombres. Esta victoria es vista por Dios. Y es diferente lo que se ve en el cielo a lo que se ve en la tierra. En la tierra la gente ve victorias conforme a sus corazones, pero no ve la verdadera victoria, la que es del cielo, la que es celestial, la que en el mundo espiritual avergüenza las tinieblas. La verdadera luz avergüenza las tinieblas en el mundo espiritual, porque mientras los hombres veían a Cristo allí crucificado, allí ensangrentado hasta la última gota de sangre, su cuerpo bañado en sangre, y después lo vieron muerto, lo vieron derrotado. Sin embargo, lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual es que estaba venciendo a la muerte y a todos los demonios, y los estaba poniendo en vergüenza, y los estaba allí avergonzando y sacando en público todas sus maldades y todas sus iniquidades. Y entonces en el mundo espiritual estaba siendo diferente lo que estaba aconteciendo a lo que en el mundo físico estaba siendo visto. La luz en las tinieblas resplandece. Pero esto no es visto por los hombres, es visto por Dios y sus santos ángeles. Solo los de fe serán coronados por haber actuado en luz y en verdadera fe, en verdadera luz. Solo los de fe, porque los de fe
Miran lo que está mirando el cielo, no lo que está mirando la tierra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Gloria a Dios.